En el verano de 1588, cuando el sol parecía detenerse sobre las aguas del Atlántico y los vientos del oeste traían consigo un olor a sal, madera húmeda y presagio, el mundo europeo se encontraba al borde de un acontecimiento que habría de marcar la memoria colectiva durante siglos. No era solo una flota la que se estaba reuniendo en los puertos del norte de la península ibérica. Era una idea, una ambición imperial, una fe que se consideraba invencible y una convicción profundamente arraigada de que Dios mismo guiaba el rumbo de aquellas naves. España, en aquel momento, no era simplemente un reino, era el corazón palpitante de un imperio que se extendía desde los Andes hasta Filipinas, desde los Países Bajos hasta las costas africanas. Bajo el reinado de Felipe II, el imperio se concebía como un instrumento divino, elegido para defender la fe católica frente a lo que se consideraba la herejía protestante que se expandía por Europa como una grieta en el orden establecido. Inglaterra, gobernada por Isabel I, se había convertido en el símbolo de esa amenaza. Una isla desafiante, protestante, aliada de piratas y rebeldes, un obstáculo intolerable para la hegemonía española. La llamada Armada Invencible nació de ese choque de visiones del mundo. Oficialmente conocida como la Grande y Felicísima Armada, su propósito era claro: cruzar el Canal de la Mancha, unirse a las fuerzas españolas en Flandes y llevar a cabo una invasión de Inglaterra que pondría fin al reinado de Isabel y restauraría el catolicismo. En los documentos oficiales, en las cartas, en las oraciones pronunciadas en iglesias y monasterios, la empresa se describía como justa, necesaria y bendecida por la providencia. Pero detrás de esa narrativa solemne se ocultaban tensiones, dudas y secretos que rara vez se mencionaban en voz alta. Los astilleros de Lisboa, Sevilla, Santander y La Coruña trabajaban sin descanso. Martillos golpeaban día y noche, las sierras chirriaban al morder la madera y el olor a brea impregnaba el aire. Galeones, naos, urcas y pataches tomaban forma bajo manos expertas y también inexpertas, pues la urgencia obligaba a aceptar a cualquiera que supiera sostener una herramienta. Muchos de aquellos barcos no habían sido diseñados para la guerra en mar abierto contra una flota ágil como la inglesa, sino para transportar tesoros o mercancías desde el Nuevo Mundo. La tripulación era un mosaico humano: soldados veteranos de los tercios, marineros vascos acostumbrados a mares bravos, reclutas forzosos, aventureros sin fortuna, nobles en busca de gloria y sacerdotes convencidos de que aquel viaje era una cruzada. Entre ellos circulaban rumores. Algunos hablaban de mapas secretos que garantizaban rutas seguras. Otros murmuraban que los ingleses poseían armas nuevas, cañones capaces de disparar más rápido y más lejos. Nadie sabía con certeza qué era verdad y qué era invención del miedo. El mando de la flota recayó en el duque de Medina Sidonia, un hombre de noble linaje, pero escasa experiencia naval. Su nombramiento fue en sí mismo un misterio inquietante. El almirante original había muerto de forma repentina, y Medina Sidonia aceptó el cargo a regañadientes, consciente de sus limitaciones. En cartas privadas confesaba su temor, su falta de conocimiento del mar y su sensación de estar siendo empujado hacia una responsabilidad imposible. Sin embargo, el rey confiaba en que la disciplina, la fe y la magnitud de la empresa compensarían cualquier carencia individual. Cuando la armada zarpó finalmente, el espectáculo fue sobrecogedor. Más de 130 naves avanzando en formación, estandartes ondeando al viento, cañones alineados como dientes de hierro, y en las cubiertas hombres que rezaban, cantaban o miraban el horizonte
con una mezcla de orgullo y aprensión. Muchos creían sinceramente que estaban presenciando el inicio de una victoria inevitable. Otros, más silenciosos, sentían que algo no encajaba, que el mar guardaba intenciones propias. Desde el primer momento, los elementos parecieron conspirar contra la flota. Tormentas dispersaron barcos, dañaron velas y retrasaron el avance. Las provisiones comenzaron a escasear antes de lo previsto, y el agua potable se corrompía en los barriles. Enfermedades como el tifus y la disentería se propagaban entre la tripulación, debilitando a hombres que aún no habían visto combate. Al llegar al Canal de la Mancha, la Armada se encontró con un enemigo muy distinto al que había imaginado. Los ingleses no buscaban el enfrentamiento directo. Sus barcos, más pequeños y maniobrables, hostigaban a distancia, disparaban y se retiraban antes de que los pesados galeones españoles pudieran responder con eficacia. Era una guerra de desgaste, de nervios, de paciencia, y cada día que pasaba favorecía a los defensores. El momento decisivo llegó frente a Calais, cuando los ingleses lanzaron barcos incendiarios contra la formación española. El pánico se propagó con rapidez. Anclas cortadas, órdenes confusas, naves chocando entre sí en la oscuridad. La formación, cuidadosamente mantenida durante semanas, se desintegró en cuestión de horas. No fue una gran batalla en el sentido clásico, sino una sucesión de errores, miedos y decisiones desesperadas. A partir de ese punto, la historia de la Armada se convirtió en una retirada trágica. Incapaz de regresar por el canal, la flota intentó rodear las islas británicas por el norte. Allí, el mar mostró su rostro más cruel. Tormentas violentas arrojaron barcos contra costas rocosas de Escocia e Irlanda. Hombres que habían sobrevivido al combate morían ahogados, estrellados o ejecutados al llegar a tierra extranjera. Durante siglos, la explicación oficial habló de un desastre provocado por el clima, por la mala fortuna, por la voluntad inescrutable de Dios. Sin embargo, la verdadera historia es más compleja y más inquietante. La Armada fracasó no solo por las tormentas, sino por la rigidez de su planificación, por la subestimación del enemigo, por la confianza ciega en símbolos de poder que ya no garantizaban la victoria. Y aún hoy persisten las preguntas. ¿Cuántos informes fueron ignorados antes de la partida? ¿Cuántas advertencias quedaron enterradas en archivos reales? ¿Hasta qué punto la imagen de invencibilidad fue una ilusión cuidadosamente construida para sostener un imperio que ya mostraba grietas internas? La Armada Invencible no fue solo una flota perdida en el mar. Fue el reflejo de una época que creía dominar el mundo y descubrió, demasiado tarde, que ni el poder, ni la fe, ni la ambición bastan para someter a la realidad. Su misterio no reside únicamente en los barcos hundidos o en los cuerpos desaparecidos, sino en la lección silenciosa que dejó tras de sí, que incluso los imperios más vastos pueden naufragar cuando confunden certeza con destino. Cuando las primeras noticias del fracaso comenzaron a filtrarse de regreso a la península, no llegaron como un grito, sino como un murmullo inquietante. Barcos aislados, maltrechos, aparecían en puertos del norte con velas desgarradas y tripulaciones reducidas a sombras de lo que habían sido. Los supervivientes hablaban poco. Cuando lo hacían, sus palabras no seguían un orden claro. Tormentas interminables, noches sin estrellas, costas negras que surgían de la niebla como cuchillas, gritos ahogados por el viento. Nadie traía una versión completa, solo fragmentos de una catástrofe demasiado grande para ser comprendida de una vez. En la corte de Felipe II, el silencio fue la primera respuesta. El rey
recluido en sus estancias del Escorial, recibió los informes con una calma que muchos confundieron con resignación y otros con negación. Se dice que, al escuchar el balance final, murmuró que no había enviado sus naves a luchar contra los elementos. Aquella frase, repetida durante generaciones, se convirtió en una explicación cómoda, casi piadosa, pero también ocultaba algo más profundo: la incapacidad de aceptar que el mundo había cambiado y que el mar ya no obedecía a los símbolos del poder imperial. Mientras tanto, en Inglaterra, la historia comenzaba a transformarse en mito. Isabel I aparecía como la reina que había desafiado al coloso católico y había salido victoriosa. Los discursos, los panfletos y las crónicas hablaban de una nación pequeña protegida por la providencia, de marineros audaces y de un destino manifiesto ligado al océano. La derrota española no solo fortaleció a Inglaterra militarmente, reforzó una identidad nacional basada en la idea de que el mar era su aliado natural y su principal arma. Pero la verdadera dimensión del desastre se encontraba lejos de los palacios y las celebraciones. Estaba en los pueblos costeros de España y Portugal, donde las mujeres esperaban noticias que nunca llegarían, donde los nombres de los desaparecidos se rezaban una y otra vez en misas sin cuerpos. Estaba en Irlanda, donde campesinos encontraron restos de barcos destrozados y cadáveres vestidos con armaduras que no pertenecían a aquel paisaje. Muchos de esos hombres fueron asesinados por temor o por orden de las autoridades inglesas. Otros murieron de hambre y frío, incapaces de comunicarse en una tierra hostil. Con el paso de los años comenzaron a circular versiones alternativas, susurros que no encajaban con la narrativa oficial. Algunos marineros hablaban de errores deliberados, de decisiones absurdas impuestas desde la distancia por burócratas que nunca habían pisado una cubierta. Otros insinuaban traiciones, mapas falsos, pilotos incompetentes colocados por favoritismos. Incluso hubo quienes afirmaron que la Armada estaba condenada desde su concepción, que se trataba más de una demostración simbólica que de una estrategia realista. Los archivos reales guardaron durante mucho tiempo documentos incómodos, informes que advertían sobre el mal estado de muchos barcos, cartas que señalaban la falta de coordinación con las fuerzas en Flandes, quejas sobre la calidad de los suministros y la improvisación en el reclutamiento. Todo eso quedó sepultado bajo capas de solemnidad y silencio, porque admitir esos fallos habría significado algo imperdonable: reconocer que el imperio no era infalible. La derrota de la Armada no provocó el colapso inmediato de España, pero sí marcó un punto de inflexión invisible. A partir de entonces, el imperio continuó existiendo, pero siempre con una sombra proyectándose sobre cada decisión marítima, sobre cada empresa lejana. El mito de la invencibilidad había muerto en el mar, y aunque nadie lo proclamó en voz alta, todos lo intuyeron. En las décadas siguientes, los restos de la Armada se convirtieron en leyenda. Pescadores irlandeses hablaban de cañones cubiertos de algas que aún reposaban en el fondo. Algunos aseguraban escuchar, en noches de tormenta, el crujido de maderas antiguas y rezos en una lengua extranjera arrastrados por el viento. Cada hallazgo de un casco hundido reavivaba la pregunta: ¿qué ocurrió realmente en aquellas semanas de 1588? La respuesta nunca fue única ni definitiva, porque la verdadera taimecnia de la Armada no reside solo en su derrota, sino en la distancia entre lo que se creyó que era y lo que realmente fue. Fue el choque entre un mundo que se pensaba eterno y otro que empezaba a moverse más rápido, a disparar más lejos, a adaptarse mejor.
Fue la prueba de que la fe, cuando se convierte en certeza absoluta, puede cegar incluso a los imperios más poderosos. Y así, mientras los mapas cambiaban y las rutas marítimas se llenaban de nuevas banderas, la Armada Invencible pasó a existir en un lugar ambiguo entre la historia y la leyenda, no como un simple fracaso, sino como una advertencia silenciosa, escrita con agua salada y madera rota, para todos aquellos que alguna vez creyeron que el mar podía ser conquistado. Con el paso del tiempo, la memoria de la Armada empezó a dividirse en dos corrientes paralelas. Una, oficial, rígida, repetida en crónicas autorizadas y sermones solemnes, insistía en que todo había sido una prueba divina, un sacrificio necesario dentro de un plan mayor que los hombres no podían comprender. La otra, más silenciosa y subterránea, se transmitía entre marineros, comerciantes y familias rotas, y hablaba de errores humanos, de soberbia, de decisiones tomadas lejos del mar por quienes jamás habían escuchado el crujido de un casco bajo una tormenta. En los puertos españoles durante años bastaba mencionar el año 1588 para que el ambiente cambiara. Las conversaciones se apagaban, las miradas se desviaban hacia el agua. Muchos de los supervivientes nunca volvieron a embarcarse. Otros regresaron al mar con una actitud distinta, menos confiada, casi desconfiada de las órdenes que descendían desde la corte. Algo se había quebrado en la relación entre el hombre y la empresa imperial. La derrota también dejó huellas profundas en la ciencia náutica. Cartógrafos y pilotos comenzaron a revisar mapas que durante décadas se habían considerado incuestionables. Se descubrió que muchas cartas estaban basadas en suposiciones antiguas, en relatos incompletos, en cálculos optimistas. Las corrientes del Atlántico Norte, los vientos estacionales, las costas irregulares de Irlanda y Escocia habían sido subestimadas. El mar, que antes se veía como una vía de dominio, empezó a revelarse como un sistema complejo, impredecible, indiferente a las banderas. Sin embargo, el imperio no podía permitirse una reflexión pública demasiado profunda. Admitir que la Armada había fracasado por errores estructurales habría debilitado su autoridad en un momento en que ya enfrentaba tensiones internas, guerras costosas y una economía cada vez más dependiente de la plata americana. Así, la historia se simplificó, se volvió más cómoda, más aceptable. Las tormentas se convirtieron en el enemigo principal y los hombres quedaron en segundo plano. En Inglaterra, en cambio, el recuerdo evolucionó de manera opuesta. Cada año que pasaba, la derrota española crecía en proporciones simbólicas. Ya no se trataba solo de una victoria naval, sino del nacimiento de una potencia marítima consciente de sí misma. Los capitanes ingleses estudiaron cuidadosamente lo ocurrido, aprendieron de la experiencia y la incorporaron a su doctrina naval. La movilidad, la artillería de largo alcance y la iniciativa individual se convirtieron en principios fundamentales. Pero incluso allí, bajo el entusiasmo y la propaganda, existía una verdad menos celebrada. Inglaterra también había estado cerca del desastre. Sus recursos eran limitados, sus barcos no estaban exentos de problemas, y una sola decisión distinta podría haber cambiado el resultado. La historia, como el mar, había oscilado por márgenes estrechos. A finales del siglo XVI, comenzaron a surgir relatos casi fantasmales en torno a la Armada. Se hablaba de cofres sellados que jamás llegaron a su destino, de órdenes secretas que nunca se ejecutaron, de naves que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Algunos aseguraban que parte del tesoro destinado a la expedición se perdió deliberadamente, desviado antes incluso de zarpar.
Otros sostenían que ciertos capitanes sabían que la empresa estaba condenada y actuaron pensando más en sobrevivir que en vencer. Estas historias no podían comprobarse, pero persistían porque respondían a una necesidad humana profunda: encontrar un sentido más claro en una tragedia que parecía demasiado grande para atribuirla solo al azar. La Armada Invencible se convirtió así en un espejo donde cada generación proyectó sus propias preguntas sobre el poder, la fe y el límite de la ambición. Con los siglos, los restos físicos de la flota se fueron desintegrando bajo el mar. La madera se convirtió en sedimento, el hierro en óxido, los huesos en polvo. Pero el naufragio simbólico permaneció intacto. Cada vez que una nación creyó dominar los océanos sin resistencia, el recuerdo de 1588 resurgió como una advertencia muda. Porque al final, la verdadera derrota de la Armada no fue naval ni militar. Fue intelectual. Fue la incapacidad de aceptar que el mundo ya no respondía a los esquemas del pasado, que la autoridad no garantizaba la victoria y que el mar no reconoce imperios. Y en esa lección, escrita sin tinta y sin testigos completos, reside el núcleo más profundo y perturbador de su misterio. Con el siglo XVII avanzando lentamente, la Armada dejó de ser un acontecimiento reciente y pasó a convertirse en una herida histórica. Ya no dolía de forma abierta, pero seguía presente, influyendo en decisiones que jamás se atribuían públicamente a ella. Cada nuevo proyecto naval era revisado con un cuidado casi obsesivo. Cada expedición se planificaba con una cautela que contrastaba con la audacia de décadas anteriores. El imperio había aprendido, aunque nunca lo admitiría, que el océano no podía ser tratado como una prolongación del territorio terrestre. En los monasterios y archivos, los cronistas revisaban una y otra vez los mismos documentos, buscando palabras que suavizaran el relato. Se pulían frases, se omitían nombres, se transformaban errores en infortunios inevitables. La historia oficial se volvió un ejercicio de equilibrio. Reconocer la pérdida sin permitir que ésta debilitara la imagen de grandeza que aún se necesitaba proyectar hacia el exterior y, sobre todo, hacia el interior del reino. Sin embargo, fuera de esos muros silenciosos, la memoria seguía viva de otra manera. En las tabernas de los puertos, los viejos marineros contaban historias a medias, interrumpidas por largos silencios y miradas perdidas. Hablaban de noches en las que el mar parecía respirar, de brújulas que giraban sin sentido, de oficiales que rezaban con más fervor cuanto más evidente se hacía que la fe no bastaba. Para ellos, la Armada no había sido una empresa gloriosa, truncada por la mala suerte, sino una sucesión de señales ignoradas. A medida que pasaban las generaciones, la Armada Invencible comenzó a adquirir un carácter casi simbólico, como si representara algo más amplio que una derrota concreta. Para algunos pensadores, se convirtió en el ejemplo perfecto de la distancia entre el poder imaginado y el poder real. Para otros, fue una advertencia sobre los peligros de confundir misión divina con ambición política. Cada interpretación decía tanto del presente, de quien la formulaba, como del pasado que intentaba explicar. En Inglaterra, el recuerdo también evolucionó. Lo que había comenzado como una victoria defensiva se transformó en un pilar del orgullo nacional. El mar dejó de ser una frontera y pasó a concebirse como un espacio natural de expansión. Las generaciones siguientes crecieron escuchando que su nación había sido salvada por su audacia y por su relación íntima con el océano. Pocos recordaban ya lo frágil que había sido aquel equilibrio,
lo cerca que estuvieron del fracaso. Mientras tanto, en las costas irlandesas y escocesas, la Armada permanecía como una presencia silenciosa. No en los libros, sino en la tierra misma. Restos de madera aparecían tras las tormentas, objetos extraños eran desenterrados por el paso del tiempo, y las leyendas locales se mezclaban con la historia. Allí, la Armada no era española ni inglesa. Era simplemente un recuerdo del mar reclamando lo que había sido suyo. Con el paso de los siglos, los historiadores modernos comenzaron a desmontar capas de mito y propaganda. Analizaron cifras, rutas, decisiones estratégicas. Descubrieron que la Armada nunca fue verdaderamente invencible, que su fuerza residía más en su tamaño y en su carga simbólica, que en su capacidad real para adaptarse a una guerra naval cambiante. Pero incluso estos estudios, por precisos que fueran, no lograron disipar del todo el aura de misterio, porque hay acontecimientos que no se explican únicamente con datos. La Armada Invencible pertenece a esa categoría de episodios donde la emoción, la fe, el miedo y la soberbia se entrelazan de tal manera que ningún análisis puede separarlos por completo. Fue un momento en que un imperio se miró a sí mismo, reflejado en el mar, y no reconoció la imagen que vio. Y así, bloque tras bloque de tiempo, la historia de la Armada continúa navegando entre la realidad y la leyenda. No como una simple flota derrotada, sino como una sombra larga proyectada sobre la historia europea. Una sombra que recuerda, sin necesidad de palabras, que incluso las mayores certezas pueden hundirse cuando se enfrentan a la vastedad indiferente del océano. A medida que la historia se alejaba en el tiempo, la Armada comenzó a existir menos como un hecho concreto y más como una frontera mental. Para España, marcó el límite invisible entre la expansión confiada y la cautela forzada. Para Europa, señaló el momento en que el dominio del mar dejó de depender exclusivamente del tamaño, de la tradición o de la fe, y empezó a obedecer a la adaptación, a la velocidad y al conocimiento técnico. Sin embargo, esta transformación no fue inmediata ni evidente. Durante décadas, el imperio siguió enviando flotas, protegiendo rutas, defendiendo territorios lejanos. Exteriormente, poco parecía haber cambiado. Pero en el interior, en la forma en que se tomaban las decisiones y en el temor latente a repetir el desastre, la Armada seguía presente como una advertencia constante. Cada tormenta inesperada, cada retraso logístico, cada motín incipiente evocaba el recuerdo de 1588, aunque nadie lo nombrara. En la mentalidad colectiva comenzó a surgir una contradicción difícil de resolver. Por un lado, se seguía creyendo en la misión histórica del imperio, en su papel central en el orden del mundo. Por otro, la experiencia había demostrado que esa misión podía fracasar de manera estrepitosa. Esta tensión se filtró lentamente en la cultura, en la literatura, en la forma en que se hablaba del mar. Ya no era solo un camino hacia la gloria, sino también un espacio de pérdida, de silencio y de tumbas sin nombre. Con el tiempo, la Armada Invencible dejó de ser únicamente española. Se convirtió en una referencia universal, citada por estrategas, filósofos y gobernantes de otras naciones. Cada gran proyecto imperial encontraba en ella un precedente incómodo. Cada vez que una potencia se proclamaba indestructible, alguien recordaba, aunque fuera en privado, que una vez existió una flota que también se creyó eterna. El misterio, sin embargo, persistía, no tanto en lo que ocurrió, sino en lo que pudo haberse evitado. ¿Qué habría pasado si la Armada hubiera esperado un año más? ¿Si se hubieran rediseñado los barcos?
¿Si el mando hubiera recaído en un marino experimentado? Estas preguntas no buscan respuestas prácticas. Existen porque la historia de la Armada funciona como una bifurcación imaginaria, un punto en el que el rumbo del mundo pudo haber sido distinto. En ese sentido, la Armada Invencible no terminó de hundirse nunca. Sigue flotando en la memoria histórica como una presencia ambigua, mitad advertencia, mitad leyenda. No inspira únicamente compasión por los hombres que murieron, ni orgullo por los que resistieron, sino una reflexión más incómoda sobre los límites del poder humano frente a fuerzas que no pueden ser dominadas. Al final, quizá esa sea su verdadera herencia. No la derrota ni la victoria ajena, sino la certeza de que ningún imperio, por vasto que sea, puede permitirse confundir convicción con realidad. El mar, testigo silencioso de aquella empresa, continúa repitiendo la misma lección con cada generación que se atreve a desafiarlo. La grandeza no se mide por lo que se proclama, sino por lo que se comprende. Y así, la Armada sigue navegando, no sobre las aguas, sino en la conciencia de la historia, recordando que incluso los nombres más grandiosos pueden desvanecerse cuando se enfrentan a la inmensidad implacable del océano. Conforme el recuerdo de la Armada se asentaba en el fondo de la historia, comenzó a adquirir una cualidad casi intangible, como si ya no perteneciera del todo al pasado, ni pudiera ser encerrado en una sola interpretación. Las generaciones que nacieron mucho después de 1588 no heredaron el miedo directo ni el duelo inmediato, pero sí recibieron una memoria filtrada, cargada de advertencias implícitas y silencios cuidadosamente preservados. En España, el mar dejó de ser únicamente un escenario de expansión y se convirtió también en un límite psicológico. Las flotas siguieron zarpando, los mapas siguieron trazándose, pero algo esencial había cambiado. La certeza absoluta había sido reemplazada por una prudencia que no siempre se reconocía como tal. El imperio continuaba hablando con voz firme, pero escuchaba con atención cada rumor del océano. Los hombres que habían sobrevivido a la Armada envejecieron contando historias cada vez más fragmentadas. Algunos exageraban, otros omitían, muchos simplemente callaban. Con el tiempo, incluso ellos comenzaron a dudar de sus propios recuerdos. ¿Había sido realmente tan caótico? ¿O el horror había crecido con los años? Esa incertidumbre personal se sumó a la colectiva, alimentando el carácter enigmático del acontecimiento. Mientras tanto, Europa entraba en una nueva era. Las guerras cambiaban de forma, la tecnología avanzaba, los estados aprendían a medir su poder de otra manera. Sin embargo, la sombra de la Armada seguía apareciendo en los debates estratégicos, en los tratados sobre navegación, en las reflexiones sobre el uso de la fuerza. Era un ejemplo recurrente de lo que ocurre cuando la ambición supera a la preparación, cuando la idea de destino reemplaza al análisis. Curiosamente, cuanto más se estudiaba la Armada, más difícil resultaba reducirla a una lección simple. No fue solo una derrota por mala planificación, ni solo una victoria inglesa por superioridad técnica, ni únicamente un desastre provocado por el clima. Fue todo eso a la vez, entrelazado de una forma que desafía cualquier explicación única. Y quizá por eso sigue fascinando, porque resiste la simplificación. En el fondo, la Armada Invencible terminó convirtiéndose en una historia sobre los límites del control humano, un recordatorio de que incluso los proyectos más grandiosos dependen de factores que no pueden dominarse por completo. El mar, con su indiferencia ancestral, se erige como el gran protagonista silencioso,
aquel que no toma partido, pero tampoco perdona. Así, bloque tras bloque, siglo tras siglo, la Armada continúa navegando en la memoria, no como una flota derrotada, sino como una pregunta abierta. Una pregunta que no exige una respuesta definitiva, sino una reflexión constante sobre el poder, la fe, la ambición y la fragilidad inherente a toda empresa humana. Y mientras el océano sigue batiendo contra las costas, repitiendo el mismo movimiento desde antes de que existieran imperios, la historia de la Armada permanece allí, suspendida entre la certeza y la duda, recordándonos que la verdadera invencibilidad nunca estuvo en los barcos, sino en la capacidad de comprender los propios límites. Con el avance del tiempo, la Armada Invencible dejó de ser recordada como una catástrofe concreta y pasó a convertirse en un eco persistente, casi imperceptible, pero siempre presente. Ya no era necesario mencionar fechas ni nombres, bastaba con aludir al mar, a una gran empresa fallida, para que la referencia fuera comprendida. La historia se había incrustado en la conciencia europea como una advertencia tácita. En España, ese eco se manifestó de forma sutil, no en discursos públicos ni en proclamas oficiales, sino en la forma en que se miraba el horizonte. El océano seguía siendo una promesa, pero también un recordatorio. Las nuevas generaciones de marinos crecieron con una mezcla de orgullo heredado y cautela aprendida. Sabían que pertenecían a una tradición poderosa, pero también que esa tradición había conocido el límite más absoluto. La Armada comenzó a adquirir un carácter casi moral, como si encerrara una lección que iba más allá de la estrategia o la política. Se hablaba de ella como de una advertencia contra la soberbia, contra la tentación de creer que la magnitud garantiza el éxito. En ese sentido, su historia trascendió a España y a Inglaterra, convirtiéndose en un símbolo comprensible para cualquier potencia que aspirara a dominar más allá de sus capacidades reales. Los cronistas tardíos, alejados ya del trauma inmediato, empezaron a escribir con un tono más reflexivo. No buscaban justificar ni glorificar, sino entender. Analizaban la mentalidad de la época, la fe en los signos, la confianza en los números, la rigidez de una estructura que no supo adaptarse con rapidez, y al hacerlo, revelaban una verdad incómoda. La Armada no fue derrotada solo por enemigos externos, sino por una forma de pensar que ya no encajaba en un mundo cambiante. Mientras tanto, el mar seguía guardando sus secretos. En sus profundidades permanecían restos que nadie podía reclamar plenamente. No pertenecían ya a una nación ni a una causa, sino al tiempo. Cada fragmento hundido era un testigo mudo de decisiones humanas enfrentadas a fuerzas que no entienden de intenciones ni de banderas. Así, la Armada Invencible terminó ocupando un lugar singular en la historia, no como un simple fracaso, ni como el inicio inmediato de una decadencia, sino como un punto de inflexión silencioso. Un instante en el que el mundo demostró que estaba entrando en una nueva fase, donde la adaptación importaba más que la tradición y donde el mar exigía respeto antes que obediencia. Y en esa condición ambigua, entre el mito y la advertencia, la Armada continúa existiendo. No como un recuerdo estático, sino como una presencia que reaparece cada vez que el poder olvida sus límites. Una historia que no se cierra, porque su verdadero significado no está en lo que terminó, sino en lo que enseñó sin necesidad de palabras. Conforme la Armada se alejaba aún más en el tiempo, su historia comenzó a desprenderse definitivamente de los hombres concretos que la vivieron. Los nombres de capitanes,
pilotos y soldados se diluyeron, mientras el acontecimiento adquiría una forma casi abstracta. Ya no importaba quién había dado tal orden o quién había cometido tal error. Lo que permanecía era la sensación de haber presenciado un límite histórico, un punto donde la confianza absoluta se quebró de manera irreversible. En los siglos posteriores, Europa entró en una dinámica distinta. El mar se convirtió en un espacio de competencia constante, de innovación acelerada, de aprendizaje continuo. Ninguna potencia volvió a confiar únicamente en la magnitud o en la tradición. Cada nueva flota se concebía con la sombra de fracasos pasados, y entre ellos la Armada ocupaba un lugar silencioso pero dominante, como un recuerdo que no necesitaba ser invocado para ejercer su influencia. La memoria colectiva transformó la tragedia en una especie de advertencia atemporal. No una lección explícita, sino una intuición compartida. Que la naturaleza no puede ser doblegada por decretos, que la fe sin preparación conduce al desastre, que el poder mal calculado se vuelve frágil. Esta intuición atravesó generaciones sin necesidad de ser escrita, transmitida en la cautela de los planes y en la prudencia de quienes miraban al mar con respeto renovado. A nivel humano, la Armada también dejó una herencia invisible. Familias enteras crecieron con la ausencia como parte de su historia. Apellidos que se extinguieron, linajes interrumpidos, promesas que nunca regresaron del horizonte. Aunque el tiempo suavizó el dolor, no borró del todo la huella de aquella pérdida masiva y silenciosa. El mar había cobrado un tributo que nadie pudo reclamar, y sin embargo, el misterio persistía. No tanto como una pregunta concreta, sino como una inquietud difusa. ¿Fue inevitable? ¿O fue el resultado de una serie de decisiones que, vistas en conjunto, revelan una ceguera colectiva? Esta inquietud mantuvo viva la historia, impidiendo que se convirtiera en un simple dato archivado. Así, la Armada Invencible terminó siendo algo más que una flota derrotada. Se transformó en un símbolo del instante en que la humanidad se enfrentó a su propia limitación con una claridad brutal. Un momento en que el océano recordó al mundo que no responde a ambiciones ni a discursos, solo a leyes que no admiten excepciones. Y mientras los siglos continúan avanzando, la Armada sigue allí, no en las aguas, sino en la memoria profunda de la historia, como un recordatorio constante de que todo poder que olvida escuchar al mundo que lo rodea corre el riesgo de desaparecer, no con estruendo, sino con el silencio definitivo del mar. Con el tiempo, incluso el propio concepto de invencible empezó a perder su antiguo peso. La palabra seguía escrita en libros y repetida en relatos, pero ya no sonaba como una afirmación, sino como una ironía histórica. La Armada había demostrado que los nombres grandiosos no protegen de la realidad y que cuando el poder se nombra a sí mismo eterno, suele estar más cerca de su límite que de su apogeo. En la reflexión tardía de los siglos posteriores, la Armada comenzó a verse como un umbral. Antes de ella, los imperios europeos todavía podían creer que el mundo era, en esencia, dominable mediante voluntad, fe y jerarquía. Después de ella, esa creencia se volvió más frágil. El mar enseñó que exige algo distinto: flexibilidad, escucha, adaptación constante. Quien no aprende eso termina pagando un precio que no siempre se manifiesta de inmediato, pero que nunca deja de cobrarse. Las potencias que ascendieron tras 1588 heredaron esa lección, aunque no siempre de forma consciente. La incorporaron en la obsesión por la cartografía precisa, en la experimentación técnica, en la profesionalización de las tripulaciones. Sin nombrarla, la Armada estaba presente en cada intento
de evitar un error similar. Se convirtió en una referencia negativa, en aquello que no debía repetirse. Pero también hubo un efecto más profundo, menos visible. La Armada alteró la forma en que Europa pensó el fracaso. Hasta entonces, perder una gran empresa solía explicarse como un accidente o una traición aislada. A partir de ese momento, comenzó a aceptarse lentamente que los sistemas completos podían fallar, que no bastaba con corregir un detalle cuando el problema era estructural. Esa idea, incómoda pero necesaria, empezó a abrirse paso en la conciencia histórica. En ese sentido, la Armada Invencible no solo habló del mar, sino del poder mismo. Mostró que la grandeza mal entendida se vuelve rígida y que la rigidez, frente a un mundo cambiante, conduce al colapso. No fue un colapso inmediato ni espectacular, sino una grieta profunda que tardó décadas en hacerse visible, pero que nunca dejó de expandirse. Así, bloque tras bloque, la historia se acerca a su núcleo más silencioso. La Armada no enseña cómo conquistar, sino cómo perder. No cómo imponerse, sino cómo ignorar señales evidentes hasta que ya no hay margen de corrección. Y en esa enseñanza incómoda reside su permanencia. Porque mientras existan proyectos que se crean absolutos, mientras haya poderes que confundan convicción con realidad, la sombra de la Armada seguirá proyectándose sobre la historia. No como un castigo, ni como una burla, sino como un recordatorio constante de que ningún nombre, por imponente que sea, puede desafiar impunemente las leyes del mundo. Conforme la narración se aproxima a su tramo final, la Armada Invencible ya no necesita barcos ni fechas para existir. Se ha transformado en una idea persistente, casi incómoda, que acompaña a toda reflexión sobre el poder y sus límites. No es un recuerdo que inspire orgullo ni vergüenza absoluta, sino una pausa obligada, un momento de silencio antes de cualquier afirmación grandiosa. En la larga duración de la historia, la Armada demuestra que los imperios no caen siempre por un solo golpe, ni en un instante preciso. A veces, el verdadero quiebre ocurre cuando una certeza se rompe por dentro. Después de 1588, España siguió siendo poderosa, temida y respetada, pero algo esencial había cambiado: el convencimiento íntimo de que la voluntad bastaba para moldear el mundo. Esa grieta, invisible en su inicio, se fue ensanchando lentamente con los años. El mar, testigo indiferente, no conservó memoria de banderas ni de promesas. Solo retuvo restos, silencios y corrientes. Pero los hombres sí recordaron. Recordaron a través de historias incompletas, de advertencias no pronunciadas, de una cautela que se infiltró en decisiones futuras. La Armada dejó de ser un acontecimiento para convertirse en una referencia interior, en una experiencia asumida sin necesidad de ser confesada. Así, el misterio final no reside en cómo se perdió la flota, sino en cómo esa pérdida redefinió la relación entre el ser humano y su ambición. La Armada enseñó que el poder que no se cuestiona a sí mismo termina enfrentándose a fuerzas que no comprende. Y cuando eso ocurre, no hay nombre, fe ni número que pueda evitar el desenlace. Al cerrar esta historia, la Armada Invencible permanece donde siempre ha estado desde entonces. No en el fondo del océano, sino en el umbral de la conciencia histórica. Como una advertencia silenciosa que no envejece, como un eco que resuena cada vez que alguien cree haber alcanzado la invulnerabilidad. Porque al final, esa fue su verdadera revelación. No que los imperios puedan caer, sino que todos, sin excepción, están obligados a escuchar los límites del mundo que intentan dominar. Y quien no lo hace, tarde o temprano, termina aprendiendo la lección en el idioma más antiguo de todos: el silencio del mar.
Con el paso definitivo hacia la posteridad, la Armada Invencible quedó fijada no como un episodio cerrado, sino como una frontera invisible entre dos formas de entender el mundo. Antes de ella, la historia parecía avanzar al ritmo de la voluntad de los poderosos. Después, comenzó a insinuarse la idea de que incluso el poder más vasto podía ser corregido, desviado o desmentido por la realidad. En los siglos siguientes, esta conciencia se manifestó de maneras sutiles. Los gobernantes ya no hablaban solo de conquista, sino de equilibrio. Los marinos aprendieron a respetar señales que antes se ignoraban. Los imperios emergentes observaron con atención aquel fracaso antiguo, no para compadecerlo, sino para medir sus propias ambiciones frente a un espejo incómodo. La Armada dejó así de pertenecer exclusivamente a la historia de España o de Inglaterra. Se convirtió en patrimonio de la experiencia humana, en un relato compartido sobre el exceso de confianza y el precio de no escuchar advertencias. Cada época la reinterpretó según sus propias inquietudes, pero el núcleo permaneció intacto: la constatación de que existe una distancia insalvable entre lo que se desea controlar y lo que realmente puede ser dominado. A nivel simbólico, la Armada también redefinió el concepto de derrota. No fue una derrota humillante en el sentido inmediato, ni una aniquilación total. Fue algo más profundo y duradero: la pérdida de una ilusión. Y las ilusiones, cuando se rompen, no hacen ruido, pero cambian para siempre la forma en que se mira el mundo. Así, al alcanzar este punto del relato, la Armada Invencible ya no necesita ser explicada ni defendida. Su significado se revela por sí solo en la forma en que la historia posterior se volvió más cautelosa, más consciente de sus límites. No enseñó a vencer, sino a dudar. Y en esa duda, paradójicamente, reside su mayor legado. Porque mientras exista la tentación de creer en la invulnerabilidad, mientras haya voces que proclamen destinos inevitables, la sombra de la Armada seguirá presente. No como una amenaza, sino como una advertencia tranquila y persistente. Una que no exige ser recordada, porque ya está integrada en la memoria profunda de la historia. Con este último tramo, la historia de la Armada Invencible se adentra en un silencio distinto, más profundo, donde ya no quedan preguntas urgentes ni necesidad de explicación. Todo lo esencial ha sido dicho, no con cifras ni con partes de guerra, sino con la huella que dejó en la forma de pensar el poder, el mar y la ambición humana. La Armada no cerró una era con un estruendo, sino con un desgaste lento y persistente. Como una marea que retrocede sin que nadie la vea marcharse, se llevó consigo la idea de que la grandeza podía imponerse sin adaptación, de que la fe bastaba para ordenar el mundo. Desde entonces, cada proyecto imperial, cada empresa total, cargó con esa ausencia, aunque no supiera nombrarla. El tiempo transformó la derrota en comprensión, no inmediata, no consciente, pero inevitable. La historia siguió avanzando, los imperios se alzaron y cayeron, las banderas cambiaron sobre los mismos mares. Y en cada uno de esos ciclos, la Armada estuvo presente como una advertencia muda, integrada en la experiencia colectiva de la humanidad. Porque hay acontecimientos que no buscan ser recordados como hazañas ni como fracasos, sino como límites. La Armada Invencible fue uno de ellos, un punto en el que el ser humano descubrió que el mundo no responde a proclamaciones, que el mar no escucha juramentos y que ningún nombre, por grandioso que sea, puede garantizar la victoria. Así, la historia se cierra sin un final definitivo. La Armada no desaparece, no se resuelve,
no se redime. Permanece suspendida en la memoria, no como un error que deba corregirse, sino como una verdad que debe recordarse sin necesidad de palabras. Y mientras el océano continúa su movimiento eterno, ajeno a imperios y relatos, la Armada sigue allí, no en sus profundidades, sino en la conciencia histórica del mundo. Como la confirmación silenciosa de que todo poder, sin excepción, encuentra su límite, y que comprenderlo es, quizá, la única forma de verdadera grandeza. Con el bloque 13, la historia entra en una zona casi inmóvil del tiempo, donde los acontecimientos ya no avanzan, sino que reposan. La Armada Invencible ha dejado atrás incluso la condición de advertencia explícita y se ha convertido en una presencia latente, algo que no se menciona, pero que condiciona. Como una cicatriz antigua, ya no duele, pero define la forma del cuerpo que la lleva. En la memoria profunda de Europa, la Armada empezó a confundirse con otras derrotas, otros límites, otros silencios. No porque perdiera importancia, sino porque se integró en una comprensión más amplia del mundo. El poder dejó de pensarse como una línea ascendente e inevitable y comenzó a percibirse como algo frágil, dependiente de equilibrios que podían romperse sin previo aviso. La Armada fue una de las primeras pruebas claras de esa fragilidad. Ya no se trataba de marinos ni de reyes, sino de una lección más amplia sobre el exceso de confianza. La idea de que el tamaño, la fe o la tradición podían sustituir al conocimiento real quedó erosionada para siempre. Desde entonces, cada generación heredó no el relato exacto, sino la intuición. Hay fuerzas que no responden a la voluntad humana, y quien las ignora termina pagando un precio desproporcionado. La Armada, en este punto del relato, ya no pertenece a la historia naval, sino a la historia de las ideas. Es el momento en que el ser humano descubre que no basta con creer para dominar, que no basta con ordenar para controlar. El mundo, y en especial el mar, exige algo más difícil: comprensión, humildad y adaptación constante. Por eso, aunque los libros se cierren y los relatos concluyan, la Armada Invencible no encuentra un final definitivo. Permanece como una especie de límite interior, una referencia silenciosa que reaparece cada vez que el poder se vuelve absoluto en su propio discurso. Y así, sin estruendo ni conclusión dramática, la historia continúa su curso, no dejando atrás a la Armada, sino llevándola consigo, integrada en la conciencia de todo aquello que alguna vez aspiró a ser invencible y descubrió, demasiado tarde, que nada lo es. Al llegar al bloque 14, la Armada Invencible se percibe menos como un conjunto de naves y hombres, y más como un fenómeno que trasciende el tiempo. Ya no importa cuántos barcos se hundieron, ni cuántos marineros sobrevivieron. Lo que permanece es la lección sobre la fragilidad del poder, cuando se enfrenta a fuerzas que no se pueden controlar. En España, su memoria se convirtió en un punto de reflexión silenciosa. Los imperios posteriores continuaron creyendo en su destino y en su derecho divino, pero la prudencia aprendida de aquel fracaso fue transmitida de manera tácita. En la planificación, en la formación de la tripulación, en la evaluación del mar y del clima, la certeza ciega fue reemplazada por una combinación de respeto y análisis, un legado silencioso de la experiencia. En Inglaterra, la Armada se transformó en un símbolo de victoria y a la vez de advertencia. Fue un ejemplo de cómo incluso un enemigo gigantesco puede ser contenido con inteligencia, movilidad y conocimiento del entorno. Esa comprensión moldeó la futura estrategia naval inglesa, que se basaría en la flexibilidad y la adaptabilidad más que en el tamaño o la tradición.
Los años convirtieron la tragedia en mito y la memoria histórica en una enseñanza implícita. Cada generación aprendió algo distinto de la Armada. Unos sobre la soberbia y la fe, otros sobre la planificación, la estrategia y la comprensión del entorno. Pero todos compartieron la intuición de que ningún imperio es verdaderamente invencible y que la realidad puede imponerse incluso sobre la voluntad más firme. Así, la Armada Invencible permanece como un límite conceptual. No es simplemente una derrota, ni un acto heroico, ni un fracaso de la historia militar. Es un recordatorio de que el poder, por grande que parezca, está siempre sujeto a leyes que no se pueden ignorar, a fuerzas que no responden a la intención humana. Y en esa permanencia silenciosa reside su misterio más profundo, que incluso los nombres más grandiosos, las ambiciones más absolutas y la fe más ferviente deben medirse frente a la realidad, y que comprender este límite es quizá la verdadera forma de grandeza que trasciende cualquier victoria o derrota. A medida que avanzamos hacia el bloque 15, la historia de la Armada Invencible se aproxima a su conclusión definitiva, no como un relato de naves y batallas, sino como un testimonio de las fuerzas invisibles que moldean el destino. Ya no son los hombres ni los barcos los protagonistas, sino la interacción entre la ambición, la preparación y la realidad inmutable del mar. Con el tiempo, la Armada pasó de ser un hecho histórico a convertirse en un símbolo del límite humano. Las estrategias, las cartas de navegación, las decisiones de los capitanes y la voluntad de los reyes quedaron subordinadas a una lección más profunda. La grandeza sin comprensión y flexibilidad está condenada a desvanecerse. España aprendió, aunque no siempre lo reconociera, que el poder absoluto no garantiza el control. Inglaterra comprendió que la inteligencia y la adaptación pueden sostener la supervivencia frente a un enemigo formidable. El océano, eterno e indiferente, retuvo los restos de la flota, pero también se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que no puede someterse. Cada tormenta, cada corriente traicionera, cada marea hostil resonaba con la memoria de 1588, enseñando a generaciones posteriores que la soberbia no tiene cabida frente a la naturaleza. En la conciencia histórica, la Armada Invencible ya no pertenece exclusivamente a España ni a Inglaterra. Es patrimonio de la humanidad como advertencia permanente. Ningún imperio, ninguna ambición y ningún nombre, por más grande que sea, puede escapar de los límites que le impone la realidad. Así, la Armada permanece suspendida entre historia y mito, no como un desastre que debe olvidarse, sino como un recordatorio inmutable de que comprender los límites propios es, quizá, la forma más profunda de grandeza. Y mientras los mares continúan su curso, indiferentes a imperios y generaciones, la sombra de la Armada sigue allí, enseñando, silenciosa y eterna, que todo poder encuentra su límite y que reconocerlo es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Con el bloque 16, la historia de la Armada Invencible se adentra en la reflexión final sobre su significado más profundo, más allá de la cronología y los nombres. Ya no es una cuestión de fechas ni de batallas, sino de la interacción entre la ambición humana y la realidad que la limita. La flota, sus hombres y sus barcos se han convertido en símbolos de lo que ocurre cuando la voluntad no se acompaña de comprensión y adaptación. España, pese a su poder, aprendió que la certeza absoluta puede ser ilusoria y que los símbolos de grandeza no bastan para dominar la naturaleza ni a los enemigos. Inglaterra comprendió
que la flexibilidad, la iniciativa y el conocimiento del entorno son esenciales para la supervivencia y la victoria. La experiencia de 1588 se transformó en un referente silencioso, presente en cada decisión naval, en cada proyecto de expansión, aunque no se mencionara explícitamente. El mar, constante e indiferente, permanece como el testigo más fiel. Sus tormentas, corrientes y costas abruptas son la memoria viva de la derrota. No castigan por capricho, pero nunca olvidan. Los restos de la flota hundida se convirtieron en símbolos, recordando que incluso la más colosal ambición humana enfrenta límites insoslayables. A lo largo de los siglos, la Armada dejó de pertenecer a España o Inglaterra y pasó a integrarse en la conciencia histórica universal, no como un fracaso aislado, sino como una advertencia eterna. Todo poder tiene fronteras, y sólo quien las reconoce puede aspirar a la verdadera grandeza. Así, la Armada Invencible permanece suspendida entre mito y realidad, no como un evento cerrado, sino como un recordatorio perpetuo de que la historia enseña más en el silencio de sus lecciones que en la solemnidad de sus relatos. El océano continúa su curso, y con él la sombra de la Armada sigue recordando que ningún nombre, por más grandioso que sea, puede desafiar impunemente las leyes del mundo. Finalmente, con el bloque 17, la historia de la Armada Invencible llega a su conclusión emocional y conceptual, cerrando el relato como un todo integral. Ya no se centra en hombres, barcos ni batallas, sino en la lección duradera que dejó para la humanidad. La flota, que alguna vez se creyó invencible, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del poder frente a la realidad. España aprendió a su manera que la fe y la magnitud no garantizan el éxito. Inglaterra comprendió que la movilidad, la inteligencia y la adaptación eran esenciales para la supervivencia. Y el mar, constante e indiferente, permaneció como juez silencioso, implacable, insensible a la gloria humana, pero fiel testigo de la vulnerabilidad de quienes intentan dominarlo. Los siglos posteriores convirtieron la Armada en mito y advertencia, no como un evento aislado, sino como una referencia universal. La seguridad absoluta es una ilusión, y toda ambición debe medirse frente a los límites del mundo. Cada fracaso posterior de cualquier imperio resonó con el recuerdo de 1588, enseñando que la verdadera invencibilidad no reside en nombres, banderas ni números, sino en la comprensión y el respeto a aquello que no puede controlarse. Así, la Armada Invencible permanece en la memoria histórica no como una derrota final, sino como un límite perpetuo, una sombra silenciosa que sigue recordando que el poder, por grande que sea, siempre encuentra su frontera. Y mientras los océanos continúan su curso, el legado de la Armada sigue navegando entre la historia y el mito, eterno e inmutable, como una lección que ninguna generación puede permitirse ignorar.